Como saben, el día de ayer les estuve comentando que íbamos a darle inicio a una nueva unidad. Levantando las manos, ¿quién me podría decir qué unidad les comenté que íbamos a iniciar? Pilar, cuéntame, ¿qué unidad mencioné que íbamos a trabajar? Ok, recuerdas que es de policías, detectives, pero no recuerdas a exactitud cuál es el tema. José Miguel, el cuento policíaco y detectivesco, exactamente, correcto. ¿Y qué ustedes entienden por el título, el tema de cuento policíaco y detectivesco? Pilar, ok. Scarlett, ok, lo has visto en películas, detectives, policías, un sospechoso que hay que investigar pistas. Ok, correcto. Va por la misma línea, pero esta vez en vez de ser películas, van a ser cuentos. Van a ser cuentos que vamos a leer, vamos a trabajar aquí en el aula y al final de la unidad tenemos la intención o tengo la intención de que ustedes puedan escribir, aprendan a escribir un cuento policíaco y detectivesco, su cuento policíaco y detectivesco. ¿Les interesaría aprender a escribir cuentos policíacos y detectivescos? Ok, Dari Junior, te llama la atención los policías, detectives, ¿te gusta? Ok, pues si prestas atención a la clase, vas a aprender sobre los elementos y todo lo que conforma la estructura de los cuentos policíacos y detectivescos. Bien, ahora vamos a entrar en el tema. Presten atención a una pregunta que voy a realizar. Presten atención para que puedan responderme. Imaginen que han encontrado una carta misteriosa en su casa, pero no saben quién la dejó. ¿Qué harían ustedes para descubrir al responsable? O sea, usted encuentra una carta, pero usted no sabe quién la dejó en ese lugar. ¿Qué usted haría para investigar, para poder descubrir a esa persona que dejó esa carta en la casa de usted? José Miguel, tú revisarías cámaras de seguridad. ¿En tu casa hay cámaras? Si no hay cámaras, es imposible que puedas utilizar las cámaras para investigar quién dejó la carta allí. Tienen que ser pistas y si en tu casa hay cámara en dado caso, pues sí sería factible el hecho de que tú observes las grabaciones y así puedas verificar quién la dejó. Isaac, ok, me parece bien, inteligente, o sea, no había pensado en eso realmente, en ver la letra de la carta, analizar la letra de la carta quizás con conocidos. Mira, buena estrategia. Pero hoy vamos a adentrarnos en un género literario lleno de misterios, pistas ocultas y grandes detectives. El cuento policíaco y detectivesco. ¿A ustedes les gustaría ser detectives cuando grandes? O sea, ¿les llamaría la atención convertirse en policías o detectives? A mí en lo personal me llamaría la atención porque, por ejemplo, en las películas se ve que es muy emocionante investigar, ver pistas, interrogar sospechosos, analizar lugares de crimen donde ha ocurrido alguna situación, algún crimen, y el detective se encarga de ver pistas, analizar hasta el mínimo rastro que deje una persona que pasó por ahí. Al finalizar esta unidad o esta clase, podrán identificar las características del género
y sus elementos principales. Como ya me han comentado, la mayoría tienen interés por esta unidad porque les gustaría más adelante en un futuro ser policías o detectives. Bien. El cuento policíaco y detectivesco. Hoy vamos a trabajar el cuento del reloj perdido. El inspector Ramírez fue llamado a la mansión del señor Méndez, quien estaba desesperado porque su reloj de oro había desaparecido. 3 personas estaban en la casa en ese momento: la ama de llaves, el jardinero y el sobrino del señor Méndez. El inspector interrogó a los sospechosos. La ama de llaves: yo estaba en la cocina preparando la cena, no salí en toda la tarde. El jardinero dice: estuve podando los rosales en el jardín, pero no entré a la casa. Ahora comenta el sobrino: yo llegué hace 1 hora y encontré a mi tío angustiado por su reloj. El inspector observó la habitación y encontró una pista, una hoja con tierra húmeda en el suelo. Después de analizar las declaraciones y las pistas, el inspector resolvió el caso. ¿Alguno de ustedes me podrían decir cómo se resolvió el caso? Todavía no tengo el fin de cómo el policía o el detective resolvió el caso, lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría escuchar sus hipótesis. La hoja, sí, Manuela, encontraron una hoja mojada con tierra húmeda en el suelo. ¿Qué tú crees? ¿De dónde tú crees que provino esa hoja con tierra mojada en el suelo? El jardinero podría ser, pero todavía no vamos a llegar al final del cuento. Ahora les voy a dar la breve definición de lo que es un cuento policíaco y detectivesco, para que lo tengan claro y cuando yo venga a la próxima clase usted me lo pueda decir. El cuento policíaco es un tipo de narración donde ocurre un crimen o un misterio y el protagonista generalmente es un detective. Usa su ingenio para resolverlo. ¿Quién es el protagonista del cuento policíaco y detectivesco? Exacto. La mayoría de los casos vienen siendo los detectives o los policías los que vienen a protagonizar el cuento policíaco y detectivesco, porque es quien toma el papel principal en la historia, porque tiene que investigar la escena del crimen, tiene que analizar pistas. El detective es una persona muy meticulosa, muy observadora, que se fija hasta en el mínimo detalle. En ese detalle que usted cree que no se nota, que no se ve, el detective tiene una lupa en los ojos y lo ve. Ahora vamos a ver las características claves del cuento policíaco y detectivesco. Como pueden observar, aquí tenemos el misterio o crimen debe de resolverse. No puede haber un cuento policíaco y detectivesco sin la resolución del crimen o del misterio. No sería un cuento policíaco y detectivesco si no hay una resolución. Siempre debe de resolverse. Si usted está leyendo un cuento policíaco y detectivesco y ve que al final se resuelve la situación, usted puede categorizarlo como el cuento de policías y detectives, cuento policíaco y detectivesco. Las pistas que guían al detective. Las pistas son las que conducen la investigación. Imposible
que un detective no tenga pistas y pueda resolver la situación. Siempre deben haber pistas. Los sospechosos que generan tensión en la historia. Siempre debe de haber sospechosos, siempre deben de haber antagonistas. Ya tenemos al protagonista, que es el detective. Tiene que haber un antagonista. El antagonista viene siendo el malo o el personaje que no es el principal de la historia. El detective que investiga y descubre la verdad. Siempre tiene que tener un detective que investigue y descubre la verdad. Siempre. Estas son 4 características claves que tiene que tener un cuento policíaco y detectivesco. Voy con otro cuento corto. Un joyero ha sido robado y solo hay 3 sospechosos. El jardinero, la empleada y el mensajero. Sin embargo, la joya estaba dentro de una caja fuerte cerrada. ¿Cómo lo hicieron? Sí, Julio, se parece un poco al cuento anterior, pero recuerden que era la ama de llave, el sobrino y el jardinero. En este caso viene siendo el jardinero, la empleada y el mensajero. Y aquí se están robando una joya que estaba dentro de una caja fuerte. En el cuento anterior fue un reloj. ¿Cómo habrán hecho esto para robarse una joya que estaba dentro de una caja fuerte? Porque como saben, las cajas fuertes son para guardar objetos de valor, dinero, joyas, papeles importantes, pero las cajas fuertes tienen claves de seguridad y es imposible que una persona que no tenga el acceso pueda abrirla. Imposible. Pueden llevársela así, Manuela, se la podrían llevar, pero volvemos al punto inicial. ¿Cómo la abrieron? Porque obligatoriamente para sacar la joya, para extraer la joya, tienen que abrirla. Vamos a ver un poquito más adelante cómo se desarrolla esto. ¿Qué harían para resolver este misterio ustedes? ¿Qué preguntas le harían a los sospechosos? Yo le voy a dejar el caso a ustedes porque yo quiero que ustedes desarrollen la habilidad para investigar este caso. O para este caso no. Para cualquier caso que se presente en el cuento policíaco y detectivesco o para el futuro cuando tengan que escribir su cuento policíaco y detectivesco. Angelina, ok, tú le preguntarías a cada uno de los sospechosos dónde se encontraban al momento del robo. ¿Dónde estaban? Ok. ¿Dónde estaban? Y si estaban con alguien para saber si tienen una persona que avale su versión, que compruebe que ellos estaban con esa persona. Sí. Podría ser Juan David, revisar cámaras de seguridad, porque supongo que en un lugar donde hay una caja fuerte tienen que tener la seguridad de tener cámaras de seguridad en dado caso de que sucedan este tipo de cosas. Se robaron una joya que estaba dentro de la caja fuerte. Yo digo, muy posiblemente tienen una cámara de seguridad que esté cerca de la caja fuerte para detectar cualquier movimiento. Ok, Moisés, tú investigarías el área. Tú dices que la primera pista es que la caja fuerte no tiene signos de haber sido forzada.
2. En el suelo había un pequeño papel arrugado con números escritos. Ok, ok, Christopher, excelente punto de observación en tu investigación. Elvis, la tercera pista, tú dices que la empleada mencionó que vio al mensajero observando la caja fuerte con atención el día anterior. Ok. Bien, yo creo que fueron excelentes pistas y creo que con eso se podría resolver la situación. ¿Quién cree que robó el reloj y por qué? O sea, ya tenemos 3 pistas. Ahora vamos al punto más importante del cuento de policíaco y detectivesco. ¿Quién ustedes creen que robó el reloj y por qué? Ok, de este lado me dicen que la empleada, la ama de llaves, la chica de la que trabaja en la casa. Y por este lado, los demás me dicen que el jardinero, ninguno menciona al mensajero. Ok, vamos a ver. ¿Por qué ustedes creen que el jardinero es el culpable? O no, voy a empezar por este lado. Ustedes dicen que creen que es la empleada porque la empleada es la que tiene más confianza para estar dentro de la casa o que tiene más confianza para movilizarse dentro del hogar, ¿cierto? Ok. Y de este lado me dicen que el jardinero. ¿Por qué ustedes creen que él fue el jardinero? Él dijo que no había entrado a la casa, pero la pista de la hoja con tierra húmeda en el suelo demostró que había alguien del jardín. Ok. Yo creo que este grupo dio con la resolución del crimen o del misterio. Exactamente fue el jardinero. Dijo que no había entrado a la casa, pero la pista de la hoja con tierra húmeda en el suelo demostraba que alguien del jardín sí estuvo dentro, que fue lo que mencionamos al principio de la historia, ¿verdad? Excelente. Creo que esta va a ser una unidad muy interactiva y dinámica, porque van a tener que involucrarse, van a tener que adentrarse en los cuentos de policías y detectives para darle solución a los casos. Ahora, levantando la mano, ¿qué aprendieron sobre el cuento policíaco y detectivesco? Ok. Christopher, que tiene policías y detectives. Las pistas son importantes en un cuento de policías y detectives. Alejandra, correcto, claro que sí, que son importantes porque de no tenerlas, entiendo yo que no sería un cuento policíaco y detectivesco, si no cuenta con las pistas y no hay cuento, no hay policía, no hay nada que resolver si no hay pistas. Los antagonistas, ¿quiénes son en el cuento policíaco y detectivescos? Exacto. Muy bien, Kendry. Si ya tenemos al protagonista, que es el detective, el antagonista es el sospechoso, el malo de la historia, ¿cierto? Excelente. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy, la dinámica? ¿Les gustó? Este grupo, ¿qué me dice de la dinámica del día de hoy? ¿Les gustó la clase? ¿Les pareció
interesante. ¿Les gustaría que volviéramos a repetirla en otra ocasión? Que la maestra traiga cuentos sin resolver para que ustedes resuelvan la incógnita o el misterio. Ok. Ok, les gustaría que traiga cuentos donde los involucre a ustedes con sus nombres. Miren, no había pensado en eso y me parece bastante interesante. No había pensado en eso. Voy a ponerme a pensar qué cuentos podría yo realizar con policías y detectives donde los involucre a ustedes. Nada, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya saben, los cuentos policíacos y detectivescos es un tipo de narración donde ocurre un crimen o un misterio y el protagonista generalmente es, exacto, el detective que usa su ingenio para resolverlo. Ya ustedes saben, cuando vean una película donde hayan policías y detectives, me imagino que se van a recordar de esta clase. Pero también deben de tener en cuenta que vamos a seguir trabajando este tema y más adelante les va a tocar a ustedes llevar sus cuentos, plasmar sus cuentos en un papel para que yo los lea. Así que ya saben, espero que sigan teniendo la disposición que tuvieron el día de hoy con esta unidad para que podamos seguir aprendiendo.